En esta lección seguiremos viendo los elementos que van adentro de una clase. Hablaremos acerca de los métodos de interfase y los métodos de implementación. También cómo identificar la interfase pública del objeto correctamente, algo sobre el manejo de roles y cómo nombrar todo adecuadamente. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta lección en la cual nosotros vamos a continuar viendo qué más elementos tenemos adentro de una clase. Bueno, también vamos a tener los métodos de interfase. Nos estamos refiriendo a la interfase pública del objeto, que son todos aquellos métodos que el exterior puede invocar. Ya en términos de programación van a ser métodos con acceso público. Entonces yo como exterior puedo ver algunos métodos de ese objeto y esos métodos son la interfase pública del objeto. Es muy importante que nosotros podamos reconocer cuáles métodos deben de formar parte de la interfase pública y cuáles no, para que tengamos entonces un encapsulamiento correcto y la mayor seguridad posible hacia el objeto. Nosotros obviamente tenemos que tener métodos de interfase porque el objeto no va a existir aisladamente, el objeto va a tener que tener comunicación con otros objetos para que el sistema pueda funcionar. Pero la mayor parte del trabajo va a suceder en métodos privados, es decir, esos métodos de interfase van a llevar a cabo invocaciones a métodos privados que son los que realmente van a llevar a cabo el trabajo interno del objeto. Entonces, este es un punto importante, poder reconocer cuáles de esos métodos pertenecen a la interfase pública y cuáles no. Tenemos los otros métodos, los métodos de implementación. Nuestra clase, obviamente, va a tener sus métodos con acceso público, pero también va a tener métodos con acceso privado, y estos métodos son muy importantes y son los métodos que conocemos como métodos de implementación. Estos métodos van a llevar a cabo el trabajo real del objeto. Son los métodos que van a llevar a cabo los cálculos o los procesos que realmente nos interesan. Y son invocados por la clase de manera interna. Estos métodos pueden invocar a otros métodos de implementación o a su vez también, los métodos de la interfase pública pueden invocar a los métodos de implementación. Es decir, el objeto internamente se encarga de invocar estos métodos, ya que no pueden ser invocados por el exterior y no van a poder ser accedidos por otras clases. Acá tenemos un punto importante que ya hemos tocado en una lección anterior y es la importancia entre la diferencia de la interfase y la implementación. Si hacemos nosotros correctamente el diseño y separamos correctamente la interfase de la implementación, nos vamos a quitar de muchísimos problemas y vamos a tener una encapsulación fuerte. De tal manera que si en algún momento nosotros tenemos un cambio en la implementación, eso no va a afectar a la interfase y por lo mismo no va a afectar al resto del sistema. No importa qué tan grande sea el cambio de la implementación. Si esta diferencia entre interfase e implementación está correctamente realizada, entonces el resto del sistema no se va a ver afectado por los cambios de implementación que nosotros estemos llevando a cabo. Es muy importante que nosotros podamos identificar la interfase pública del objeto. Realmente esto es muy importante, ya que nos va a brindar seguridad y nos va a permitir tener un encapsulamiento correcto. Entonces, cuando estemos llevando a cabo el diseño de las clases, tenemos que mantener la interfase siempre al mínimo. Siempre tenemos que tener la interfase pública lo más pequeño posible. La interfase obviamente va a describir los servicios que el cliente de la clase necesita satisfacer. El cliente de la clase puede ser otra clase adentro del sistema o también podemos abstraernos más y verlo como el usuario. Pero es importante entonces que la interfase describa los servicios que necesita que alguien que va a usar a la clase sean satisfechos. Y de esa manera podemos identificar qué sí vamos a mostrar y qué no vamos a mostrar o qué ni siquiera necesitamos mostrar. Y también, tenemos que proveer solamente aquello que el cliente de la clase va a necesitar para el trabajo. No porque yo tenga 30 atributos significa que tengo que tener 30 getters y 30 setters. O sea, realmente qué es lo que necesita. Este atributo solamente va a ser de lectura, este atributo va a ser solamente de escritura, este atributo necesito que sea tanto de lectura como de escritura, este atributo
El exterior ni siquiera necesita saber de él. Este método nunca lo usa el exterior, entonces, bueno, no va adentro de la interfase. Entonces, bueno, hay que ver realmente qué es lo que necesita el cliente para que pueda realizar el trabajo y solamente darle aquello que nosotros le tenemos que proveer. Si nosotros empezamos a darle al cliente una interfase muy grande con cosas que quizá no necesite, entonces vamos a empezar a tener problemas al momento de llevar a cabo depuraciones y también vamos a tener problemas de integridad y problemas de seguridad, que de hecho es parte de lo que nosotros queremos evitar si hacemos un buen diseño orientado a objetos. Entonces siempre vámonos con la interfase más pequeña posible para que tengamos el encapsulamiento más robusto que sea posible. Y también recuerden que la interfase debe de permanecer constante. Lo que sí puede cambiar es la implementación, pero la interfase debe de permanecer lo más constante posible, ya que un cambio en la interfase pública del objeto nos va a llevar a cambios en otras clases. Y si hay cambios en otras clases, posiblemente eso haga una cascada y tengamos que llevar a cabo cambios en otras clases y entonces se va a volver una pesadilla de mantenimiento. Entonces la interfaz siempre debe de permanecer lo más constante posible. Y los métodos de implementación, los métodos internos dentro del objeto, eso sí pueden cambiar lo que quieran. Entonces no coloquen código de implementación adentro de los métodos de interfase. Que ese método de interfase reciba la información de acuerdo a las reglas del objeto y entonces ya invoca internamente al método de implementación, pero que no lleve cálculos, que no lleve procesos importantes el método de interfase, por favor. Esto realmente les va a quitar muchísimos problemas y les va a ahorrar pues muchos dolores de cabeza cuando estén dando mantenimiento o cuando estén dando debugging o cuando tengan que extender su aplicación. También un punto importante que nosotros vamos a tener adentro de la clase, y esto en particular ya en la implementación que nosotros tengamos en los métodos, es la parte del manejo de errores. Bueno, cuando diseñamos la clase, entonces vamos a pensar cómo vamos a manejar los errores, qué zonas del código son potencialmente problemáticas y cómo le vamos a hacer para poder corregir o evitar esos errores. Nosotros tenemos que anticiparnos lo más posible a los errores potenciales y colocar código para poder manejarlos. Ya vimos que una parte de hacer esto es el uso de las excepciones. Y desde luego, bueno, como humanos no podemos prever todos los posibles errores, pero si logramos anticipar una buena cantidad de errores, si podemos dejar nuestro código lo más seguro posible, si podemos checar qué puede fallar y entonces yo codifico de tal manera que pueda evitar eso, pues realmente nos vamos a quitar de muchísimos problemas. Entonces el manejo de errores es muy importante. Tenemos que anticiparnos a los errores. Cuando hacemos nuestro código tenemos que pensar desde antes qué puede salir mal en este código, qué puede fallar. Tenemos que tener un buen testing para que entonces podamos robustecer el código y evitar en lo más posible cualquier error. También, bueno, posteriormente en el curso que es paralelo a esto, veremos cómo codificar la parte de las excepciones, que son muy importantes, y ahí pueden ver una de las técnicas en las cuales, bueno, pues podemos llevar a cabo el manejo de error. También importante, si llegara a suceder un error, traten en lo posible de que la aplicación pueda continuar. Y si no, que se pueda salir de la aplicación sin que el usuario pierda información. Entonces, mi recomendación es esta. Planifiquen mucho su parte de manejo de errores y traten de resolver la mayor cantidad de errores desde la etapa de diseño y si no, bueno, ya en la etapa de codificación. Otra parte importante cuando nosotros estamos trabajando con las clases es que tenemos que nombrar todo adecuadamente. Bueno, obviamente ya tocamos el tema en el cual el nombre debe de ser descriptivo y todo esto. Ahora me estoy refiriendo más a tener un convenio para nombrar las cosas adentro del código. Un convenio de cómo voy a nombrar las clases, cómo voy a nombrar los atributos, los métodos, bueno, todo lo que esté adentro de la clase. ¿Este convenio qué significa? Significa que yo voy a seguir unas reglas para el nombre de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, yo puedo decir que en mi convenio los atributos
deben de llevar el nombre de un verbo y después otra palabra con referencia a lo que va a hacer. Por ejemplo, calcular impuesto, calcular tasa de cambio, calcular lo que sea. Coloco un verbo y luego algo con referencia a lo que va a llevar a cabo ese método en particular. Entonces, bueno, de esta manera, cuando nosotros tenemos un convenio, podemos crear todo de acuerdo a eso, podemos nombrar todo de acuerdo a eso. Y es importante esto, cuando nosotros tenemos un convenio tenemos que adherirnos a ese convenio de tal manera que todo en nuestro código quede nombrado de esa forma. Podemos crear nuestro propio convenio. Si la empresa ya tiene un convenio, bueno, obviamente nos tenemos que adherir a él. Podemos buscar en internet, hay muchos convenios para nombrar pues los elementos de los programas, podemos buscar uno que nos acomode y si no obtener el propio, pero siempre tenemos que adherirnos al convenio para que nuestro programa sea más fácil de depurar, sea más fácil de entender y nos quite también muchísimos problemas a futuro.